A lo largo de la historia, múltiples civilizaciones surgieron con avances sorprendentes, solo para desaparecer sin una explicación clara. Algunas dejaron ciudades vacías, otras estructuras imposibles de ignorar. Sus rastros siguen presentes, pero sus finales permanecen envueltos en incertidumbre. Este recorrido explora 6 misterios donde el tiempo se detuvo y plantea una inquietud persistente. ¿Qué habría ocurrido si estas civilizaciones nunca hubieran desaparecido? 1. La desaparición repentina de ciudades mayas. Entre los siglos 8 y 9, en la región que hoy abarca el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras, varias de las ciudades más avanzadas de la civilización maya comenzaron a vaciarse de forma gradual pero irreversible. Centros urbanos como Tikal, Copán, Palenque y Calakmul habían alcanzado un nivel notable de desarrollo en arquitectura, astronomía, matemáticas y organización política. Sus templos, observatorios y sistemas de escritura evidenciaban una sociedad compleja y altamente estructurada. Sin embargo, en un periodo relativamente corto dentro de su larga historia, estas ciudades dejaron de erigir monumentos, las inscripciones cesaron y la población comenzó a desaparecer sin dejar registros claros de su destino. En Tikal, por ejemplo, las últimas estelas fechadas indican actividad hasta finales del siglo IX, tras lo cual el sitio fue abandonado. Lo mismo ocurrió en Copán, donde los últimos registros jeroglíficos muestran un colapso abrupto en la producción cultural. Las estructuras no presentan señales generalizadas de destrucción violenta, lo que descarta una invasión masiva como única causa. En muchos casos, las viviendas quedaron intactas, como si sus habitantes hubieran partido sin tiempo o sin intención de regresar. Los sistemas agrícolas, incluyendo terrazas y canales, dejaron de mantenerse, lo que sugiere una interrupción súbita de la vida cotidiana. Excavaciones posteriores revelaron indicios de malnutrición en restos humanos de los últimos periodos ocupados, así como evidencia de estrés ambiental, como deforestación intensiva y erosión del suelo. Sin embargo, estas condiciones por sí solas no explican por qué centros políticos y ceremoniales de tal magnitud fueron abandonados simultáneamente en distintas regiones. Algunos sitios muestran signos de ocupación posterior por grupos reducidos, pero nunca recuperaron su antigua densidad ni relevancia. Las rutas comerciales también se interrumpieron, lo que afectó el flujo de bienes como obsidiana, jade y cacao. En Palenque, los edificios fueron cubiertos progresivamente por la selva, sin señales de reconstrucción o reutilización significativa. En Calakmul, una de las ciudades más extensas del mundo maya, la actividad cesó sin dejar evidencia de conflicto interno visible en su arquitectura. A pesar de la diversidad geográfica de estos centros, el patrón de abandono presenta similitudes que sugieren un fenómeno amplio, no aislado. Las fuentes escritas de los mayas no ofrecen una explicación directa del colapso, ya que la producción de textos también se detuvo. Los códices que sobrevivieron fueron creados en regiones posteriores y no hacen referencia clara a este periodo de abandono. Durante siglos, estas ciudades permanecieron ocultas bajo la vegetación, hasta ser redescubiertas por exploradores en el siglo XIX. Desde entonces, múltiples investigaciones han intentado reconstruir los eventos que llevaron a este colapso, analizando desde cambios climáticos hasta conflictos políticos internos. Sin embargo, ninguna hipótesis ha logrado explicar completamente la sincronía y magnitud del fenómeno. En algunos sitios se han encontrado depósitos de agua artificiales que aún contenían sedimentos al momento del abandono, lo que indica que los sistemas hidráulicos seguían funcionando. En otros, los templos fueron sellados o cubiertos, como si se tratara de un cierre deliberado. La ausencia de entierros masivos o señales de epidemias generalizadas también complica la interpretación. Las rutas de salida de estas ciudades no están claramente definidas, y no existen registros de migraciones organizadas hacia nuevas regiones en ese mismo periodo. Aunque algunas comunidades mayas continuaron existiendo en el norte de la península de Yucatán, como en Chichén Itzá, el cambio cultural y político fue evidente. Las ciudades del sur, que habían sido el núcleo del poder clásico, quedaron en silencio. La precisión con la que los mayas habían medido el tiempo contrasta con la falta de información sobre su propio declive. Las estructuras permanecen en pie. Los calendarios tallados en piedra siguen marcando fechas, pero no hay indicios de quién tomó la decisión de abandonar estos centros ni bajo qué circunstancias. La desaparición no fue total ni instantánea, pero sí lo suficientemente rápida como para interrumpir una tradición de siglos. En cada sitio, los vestigios de vida cotidiana quedaron suspendidos,
como si el tiempo se hubiera detenido en medio de una transición que nunca se completó. 2. La caída inexplicada de la cultura tiwanaku. En el altiplano andino, cerca de las orillas del lago Titicaca, se desarrolló durante siglos una de las sociedades más complejas de Sudamérica precolombina. La cultura tiwanaku, activa aproximadamente entre el año 400 y el 1000 después de Cristo, estableció un centro urbano que combinaba arquitectura monumental, planificación urbana y un sistema agrícola adaptado a condiciones extremas. Su capital, ubicada en lo que hoy es Bolivia, presentaba estructuras como la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya y la Puerta del Sol, construcciones alineadas con precisión astronómica. La ciudad estaba conectada por una red de caminos y sostenida por una economía agrícola basada en campos elevados que regulaban la temperatura y la humedad del suelo. Estos sistemas permitían cultivar en un entorno donde las heladas nocturnas eran frecuentes y el clima era impredecible. Durante su apogeo, Tiwanaku ejerció influencia sobre vastas regiones, extendiendo su estilo arquitectónico, cerámico y religioso a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, hacia el siglo XI, este centro dejó de funcionar como núcleo político y ceremonial. Las construcciones cesaron, los espacios públicos fueron abandonados y la población comenzó a dispersarse sin dejar registros escritos que expliquen el proceso. A diferencia de otras culturas, Tiwanaku no desarrolló un sistema de escritura conocido, lo que limita las fuentes directas sobre su historia. Las evidencias arqueológicas muestran una disminución progresiva en la calidad de la cerámica y en la complejidad de las construcciones, lo que sugiere un deterioro interno antes del abandono total. En los estratos más recientes, se han encontrado signos de reutilización de materiales, como bloques extraídos de estructuras anteriores para ser empleados en construcciones menores, lo que indica una posible pérdida de organización central. Los análisis climáticos realizados en sedimentos del lago Titicaca han revelado un periodo prolongado de sequía que coincidió con la decadencia de Tiwanaku. Esta reducción en las precipitaciones habría afectado directamente los sistemas agrícolas, disminuyendo la productividad y generando presión sobre la población. Sin embargo, los campos elevados estaban diseñados precisamente para mitigar este tipo de variaciones, lo que plantea dudas sobre si el cambio climático por sí solo fue suficiente para provocar el colapso. En algunos sectores del sitio se han identificado restos humanos con señales de malnutrición, pero no en una escala que indique una crisis generalizada. Tampoco se han hallado evidencias claras de conflictos armados o destrucción violenta en las estructuras principales. Otro aspecto relevante es la transformación en los patrones de asentamiento. Mientras el núcleo urbano se vaciaba, surgieron pequeñas comunidades en áreas periféricas, lo que sugiere una descentralización del poder. Estas nuevas poblaciones no replicaron la arquitectura monumental ni los sistemas ceremoniales de Tiwanaku, lo que indica un cambio significativo en la organización social. Las rutas comerciales que conectaban Tiwanaku con otras regiones también muestran signos de interrupción, afectando el intercambio de bienes como conchas marinas, metales y textiles. La iconografía característica de la cultura, presente en esculturas y cerámicas, dejó de producirse de manera uniforme, lo que refleja una pérdida de cohesión cultural. En el centro ceremonial, algunas estructuras presentan modificaciones posteriores que no siguen los patrones originales, lo que sugiere intervenciones por parte de grupos que ya no compartían la misma tradición arquitectónica. La Puerta del Sol, uno de los elementos más reconocibles del sitio, fue encontrada caída y fragmentada, sin evidencia clara de cuándo ocurrió este evento, ni si fue resultado de causas naturales o humanas. La pirámide de Acapana muestra signos de erosión acelerada, posiblemente por abandono prolongado, pero también por alteraciones en su estructura que podrían haber debilitado su estabilidad. A pesar de su desaparición como centro dominante, algunos elementos de la cultura tiwanaku persistieron en sociedades posteriores de la región andina. Sin embargo, el núcleo original nunca fue reocupado con la misma intensidad ni reconstruido en su forma anterior. Las razones exactas de su colapso siguen sin definirse con certeza. La combinación de factores ambientales, cambios sociales y posibles tensiones internas no logra explicar completamente la rapidez con la que una estructura tan compleja dejó de funcionar. No existen registros de migraciones masivas ni de integración en otras culturas dominantes de la época. Las excavaciones continúan revelando detalles sobre la vida cotidiana en Tiwanaku, incluyendo sistemas de almacenamiento, áreas residenciales y espacios rituales. Sin embargo, el momento en que la ciudad dejó de ser habitada de forma organizada permanece difuso.
Las capas de ocupación no muestran una transición clara, sino una interrupción que parece haber ocurrido en diferentes momentos dentro de un mismo periodo. La ausencia de una narrativa escrita obliga a reconstruir los gnos a partir de fragmentos materiales, lo que deja múltiples vacíos en la comprensión del proceso. El sitio permanece expuesto en el altiplano, con sus estructuras parcialmente restauradas, pero sin indicios de actividad posterior significativa. Las piedras talladas siguen en su lugar, alineadas según patrones que aún se estudian, mientras el entorno natural ha cambiado con el paso de los siglos. La cultura que las erigió desapareció como entidad reconocible, dejando tras de sí una ciudad que no fue destruida ni transformada, sino simplemente abandonada en un punto indeterminado de su historia. 3. Un asentamiento avanzado en la isla de Pascua abandonado. En medio del Océano Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra Rapa Nui, conocida como la Isla de Pascua. Este territorio aislado fue habitado por una sociedad polinesia que desarrolló una cultura compleja, capaz de esculpir y transportar enormes estatuas de piedra conocidas como moais. Estas figuras, algunas de más de 10 metros de altura y decenas de toneladas de peso, fueron colocadas sobre plataformas ceremoniales llamadas ajú, distribuidas a lo largo de la isla. La precisión con la que fueron talladas y alineadas sugiere un conocimiento avanzado de técnicas de ingeniería, así como una organización social capaz de coordinar grandes esfuerzos colectivos. Durante siglos, esta sociedad mantuvo una estructura jerárquica, con clanes que competían por prestigio a través de la construcción de moais cada vez más grandes y elaborados. Sin embargo, en algún momento antes del contacto europeo en el siglo XVIII, este sistema colapsó. Cuando los primeros exploradores llegaron a la isla en 1722, encontraron muchas de las estatuas derribadas, los ahu en desuso y una población reducida que ya no mantenía las prácticas ceremoniales asociadas a los moais. Las estructuras no mostraban signos de destrucción externa y no había evidencia de invasión o conquista por parte de otros pueblos. En cambio, los indicios apuntaban a un proceso interno que llevó al abandono de un sistema que había perdurado durante generaciones. Las canteras donde se esculpían los moais, como Rano Raraku, contenían decenas de figuras inacabadas, algunas aún unidas a la roca madre, como si el trabajo se hubiera detenido de forma repentina. El entorno natural de la isla ofrece pistas sobre este cambio. Estudios paleoambientales han demostrado que Rapa Nui estuvo originalmente cubierta por densos bosques de palmeras que desaparecieron casi por completo antes del siglo XVII. La deforestación habría afectado la disponibilidad de recursos esenciales, como madera para la construcción de canoas, herramientas y sistemas de transporte. Sin embargo, la relación entre la pérdida del bosque y el abandono de los moais no es completamente clara. Algunos modelos sugieren que la tala excesiva fue consecuencia del crecimiento poblacional y de la demanda asociada a la construcción de estatuas, mientras que otros indican que factores externos, como la introducción de especies invasoras, también pudieron haber influido en la degradación del ecosistema. En los sitios arqueológicos se han encontrado evidencias de cambios en la dieta de la población, con una mayor dependencia de recursos marinos y una disminución en el consumo de productos agrícolas. También se han identificado fortificaciones y herramientas que podrían haber sido utilizadas en conflictos internos, aunque no hay consenso sobre la magnitud de estos enfrentamientos. La tradición oral recogida en siglos posteriores menciona guerras entre clanes y la destrucción deliberada de los moais, pero estas narraciones fueron registradas mucho tiempo después de los eventos y no pueden ser verificadas directamente con los datos arqueológicos. Otro elemento relevante es el cambio en las prácticas religiosas. Tras el abandono de los moais, surgió en la isla el culto al hombre pájaro, centrado en la competencia anual en el islote de Motu Nui. Este sistema implicaba la recolección del primer huevo de una especie de ave marina, y el vencedor obtenía poder político durante un periodo determinado. Este cambio sugiere una transformación en la estructura de liderazgo y en las creencias, posiblemente como respuesta a una crisis que debilitó el sistema anterior. Sin embargo, no se ha determinado si este nuevo orden fue una causa o una consecuencia del colapso de la cultura de los moais. Las viviendas también muestran una evolución en su diseño. Las estructuras más antiguas, asociadas al periodo de mayor actividad en la construcción de estatuas, fueron reemplazadas por refugios más simples y funcionales, como las casas tipo bote invertido. Este cambio podría reflejar una adaptación a nuevas condiciones sociales o ambientales.
En algunas zonas se han encontrado restos de jardines de piedra diseñados para conservar la humedad del suelo, lo que indica intentos de mantener la producción agrícola en un entorno cada vez más limitado. A pesar de estos indicios, el momento exacto en que se detuvo la construcción de Moais y se abandonaron los centros ceremoniales no está claramente definido. Las dataciones por radiocarbono ofrecen rangos amplios, y los eventos parecen haber ocurrido de manera gradual, pero dentro de un periodo relativamente corto en términos históricos. No existen registros escritos de la propia cultura que documenten este proceso, y las fuentes externas solo aparecen tras el contacto con europeos, cuando el sistema original ya había desaparecido. La isla conserva cientos de moais, muchos de ellos restaurados en el siglo XX, pero también numerosos ejemplos caídos o incompletos que evidencian una interrupción en el desarrollo cultural. Las plataformas ceremoniales permanecen distribuidas a lo largo de la costa, orientadas hacia el interior de la isla, como si aún observaran un territorio que ya no responde a su presencia. El asentamiento que los creó dejó de funcionar como lo había hecho durante siglos, sin dejar una explicación única que permita entender por qué una sociedad capaz de organizar tales construcciones abandonó de forma definitiva su sistema central. 4. Una civilización amazónica recientemente descubierta bajo la selva. Durante gran parte del siglo XX, la Amazonía fue considerada un entorno hostil para el desarrollo de sociedades complejas a gran escala. La densidad de la vegetación, la acidez del suelo y la aparente ausencia de estructuras monumentales visibles llevaron a muchos investigadores a concluir que las poblaciones precolombinas de la región habían sido pequeñas, dispersas y sin organización urbana significativa. Sin embargo, en las últimas décadas, esta percepción comenzó a cambiar a partir de una serie de descubrimientos realizados mediante tecnología de escaneo remoto, especialmente el uso del LIDAR, que permite detectar estructuras ocultas bajo la cobertura forestal. En zonas del suroeste de la Amazonía, particularmente en lo que hoy es Bolivia y Brasil, se identificaron patrones geométricos, caminos elevados, plataformas y redes de canales que no podían ser explicados como formaciones naturales. Estos hallazgos revelaron la existencia de asentamientos extensos, organizados en torno a centros que presentaban planificación urbana, con estructuras dispuestas en formas rectangulares y circulares, conectadas por vías rectas que se extendían por varios kilómetros. En algunos casos, estas vías estaban elevadas, lo que sugiere un conocimiento avanzado de ingeniería para evitar inundaciones estacionales. Las excavaciones en estos sitios han sacado a la luz restos de cerámica, herramientas de piedra y evidencia de modificación del suelo, incluyendo la creación de terra preta, un tipo de tierra fértil producida artificialmente mediante la mezcla de carbón vegetal, restos orgánicos y fragmentos cerámicos. Este tipo de suelo indica una gestión agrícola sostenida y planificada, capaz de mantener poblaciones más densas de lo que se creía posible en la región. A diferencia de otras civilizaciones conocidas, estas sociedades no dejaron construcciones de piedra visibles ni sistemas de escritura identificables, lo que contribuyó a su invisibilidad durante siglos. La selva, en constante crecimiento, cubrió completamente las estructuras, integrándolas al paisaje natural. Solo mediante la eliminación digital de la vegetación fue posible observar la escala real de estos asentamientos. En algunos sitios se han identificado plazas centrales, montículos ceremoniales y posibles áreas residenciales organizadas en torno a ejes definidos. La regularidad de estos patrones sugiere una planificación deliberada, no el resultado de ocupaciones espontáneas. Uno de los aspectos más relevantes de estos descubrimientos es la evidencia de sistemas hidráulicos complejos. Canales, reservorios y zanjas fueron construidos para controlar el flujo del agua, especialmente durante las temporadas de lluvia intensa. Estos sistemas no solo prevenían inundaciones, sino que también permitían el almacenamiento y distribución del agua para uso agrícola y doméstico. La presencia de estos elementos indica un conocimiento detallado del entorno y una capacidad de adaptación a condiciones variables. Sin embargo, en muchos de estos sitios, los canales aparecen parcialmente colapsados o abandonados, sin señales de mantenimiento posterior. Las dataciones por radiocarbono sitúan la ocupación de estos asentamientos entre aproximadamente el año 500 y el 1500 después de Cristo, lo que indica una larga duración en el tiempo. No obstante, hacia el momento del contacto europeo en el siglo XVI, muchas de estas estructuras ya no estaban en uso activo. Las crónicas de los primeros exploradores mencionan la existencia de poblaciones en la región, pero no describen centros urbanos de la magnitud que hoy se ha identificado.
Esto sugiere que el abandono de estos asentamientos ocurrió antes o durante los primeros contactos, aunque sin registros claros que expliquen las causas. En algunos sitios se han encontrado evidencias de cambios en la dieta y en los patrones de asentamiento, lo que podría indicar una transformación en la organización social. Las áreas que anteriormente mostraban una alta densidad de actividad humana presentan capas de sedimento sin intervención, lo que sugiere un cese en la ocupación. No se han hallado restos de destrucción masiva, ni señales claras de conflicto armado a gran escala. Tampoco existen indicios concluyentes de epidemias en los restos humanos analizados, aunque la evidencia es limitada debido a la conservación desigual en el ambiente húmedo de la selva. La desaparición de estas sociedades plantea interrogantes sobre su relación con el entorno. A pesar de haber desarrollado técnicas para modificar el suelo y controlar el agua, su sistema no fue mantenido a largo plazo. Algunos investigadores han señalado posibles cambios climáticos regionales, como variaciones en los patrones de lluvia, que podrían haber afectado la estabilidad de los asentamientos. Otros consideran la posibilidad de transformaciones internas, como la fragmentación de estructuras sociales o el desplazamiento hacia modelos más dispersos de ocupación. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada de manera definitiva. El redescubrimiento de estas estructuras ha obligado a replantear la historia de la Amazonía precolombina, mostrando que la región fue escenario de desarrollos complejos que no dejaron huellas visibles en la superficie actual. A pesar de los avances tecnológicos que permitieron identificar estos asentamientos, gran parte de la información sigue oculta bajo la vegetación o en capas profundas del suelo. Las investigaciones continúan, pero el proceso de excavación es lento y limitado por las condiciones del entorno. Las formas geométricas detectadas desde el aire permanecen en silencio bajo la selva, conectadas por caminos que ya no conducen a centros activos. Los sistemas hidráulicos, que alguna vez regularon el flujo del agua en extensas áreas, se encuentran interrumpidos, cubiertos por sedimentos y raíces. La civilización que los construyó no dejó registros escritos ni testimonios directos de su organización, y su desaparición no fue documentada por otras culturas contemporáneas. Lo que permanece es una red de estructuras que evidencia planificación, conocimiento técnico y una ocupación sostenida, detenida en un punto que aún no ha sido claramente definido. 5. Un pueblo costero que desapareció sin rastros en Perú. En la costa norte del Perú, en una franja desértica donde el Océano Pacífico se encuentra con extensas planicies áridas, existieron durante siglos múltiples asentamientos que dependían de una compleja relación entre el mar y sistemas hidráulicos artificiales. Entre estos, se ha documentado un caso particular en el que un asentamiento costero, activo durante el periodo intermedio tardío, desapareció sin dejar señales claras de abandono progresivo. El sitio, ubicado en una zona cercana a antiguos canales de irrigación y rutas pesqueras, presentaba evidencia de una comunidad organizada, con viviendas construidas en adobe, áreas de almacenamiento y espacios destinados a actividades productivas relacionadas con la pesca y el intercambio regional. Las excavaciones iniciales revelaron una ocupación estable, con restos de redes, anzuelos y conchas marinas acumuladas en grandes cantidades, lo que indica una economía basada en la explotación de recursos oceánicos. También se encontraron fragmentos de cerámica que sugieren vínculos con culturas más amplias de la región, lo que implica la existencia de redes comerciales activas. Sin embargo, en los estratos superiores del sitio, los arqueólogos identificaron una interrupción abrupta en la ocupación. Las viviendas no muestran signos de colapso estructural por causas naturales, y muchos objetos cotidianos permanecían en su lugar, como si hubieran sido dejados atrás sin planificación. Uno de los elementos más desconcertantes es la ausencia de restos humanos asociados al abandono. No se han encontrado entierros masivos ni indicios de mortalidad elevada en el periodo final de ocupación. Tampoco hay señales de conflicto armado, como armas incrustadas en estructuras o evidencia de incendios generalizados. Las paredes de adobe se mantienen en pie en varios sectores, protegidas por las condiciones áridas del entorno, lo que ha permitido conservar detalles arquitectónicos que normalmente se perderían con el tiempo. En algunos casos, las entradas a las viviendas estaban parcialmente selladas, pero no de manera uniforme ni sistemática. Los canales de irrigación cercanos, que conectaban el asentamiento con fuentes de agua más alejadas, muestran signos de abandono sin mantenimiento. Sedimentos acumulados y obstrucciones indican que dejaron de utilizarse en un periodo relativamente corto. Sin embargo, no hay evidencia de una catástrofe natural inmediata,
como una inundación o un terremoto, que haya destruido la infraestructura. La ubicación del sitio, ligeramente elevada respecto al nivel del mar, lo protegía de marejadas, y no se han encontrado depósitos de arena que indiquen tormentas excepcionales en ese momento. Algunos análisis ambientales han sugerido la posibilidad de eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que en ocasiones provoca lluvias intensas en regiones normalmente secas. Estos eventos pueden alterar los ecosistemas costeros, afectar la disponibilidad de recursos marinos y dañar infraestructuras. No obstante, los registros geológicos no muestran evidencia concluyente de un evento extremo coincidente con el abandono del asentamiento. Además, otros sitios cercanos continuaron siendo ocupados durante el mismo periodo, lo que sugiere que cualquier cambio ambiental no fue uniforme en toda la región. Otro aspecto relevante es la ausencia de señales de migración organizada. No se han identificado asentamientos posteriores que puedan ser asociados directamente con la población de este sitio. Las rutas que conectaban este pueblo con otros centros no muestran un incremento en la actividad que indique un desplazamiento masivo. La cerámica encontrada en los niveles finales no presenta cambios significativos en estilo o técnica, lo que sugiere que la cultura material se mantuvo estable hasta el momento del abandono. En algunas estructuras se han hallado objetos personales, como herramientas, utensilios de cocina y elementos decorativos, lo que refuerza la idea de una salida rápida o inesperada. Sin embargo, no todos los espacios presentan el mismo patrón. Algunas áreas parecen haber sido vaciadas parcialmente, mientras que otras conservan una disposición intacta. Esta variabilidad dificulta establecer una secuencia clara de sovitia. No hay inscripciones ni registros que documenten el evento, y las tradiciones orales de la región no hacen referencia directa a este asentamiento en particular. La conservación del sitio ha permitido observar detalles como huellas en el suelo endurecido, marcas de uso en herramientas y restos de alimentos en contextos domésticos. Estos elementos ofrecen una imagen de la vida cotidiana poco antes del abandono, pero no explican por qué se interrumpió. La proximidad al mar, que había sido una ventaja económica, no muestra signos de cambio drástico en ese periodo. Las especies marinas presentes en los restos indican una continuidad en la disponibilidad de recursos. A medida que se amplían las investigaciones en la zona, se han identificado otros asentamientos con patrones similares, aunque ninguno presenta una desaparición tan marcada sin evidencia de transición. Este caso particular destaca por la ausencia de indicios claros que permitan reconstruir una causa específica. La combinación de estabilidad previa, abandono repentino y falta de señales de crisis visible plantea un escenario en el que los factores tradicionales utilizados para explicar colapsos culturales no se aplican de manera directa. El sitio permanece parcialmente excavado, con sectores aún cubiertos por capas de arena y sedimento. Las estructuras visibles continúan expuestas al entorno desértico, sin intervención moderna significativa. Las viviendas, los canales y los espacios comunes se mantienen como fueron dejados, sin modificaciones posteriores que indiquen reocupación. La comunidad que habitó este lugar dejó tras de sí un conjunto de evidencias coherentes de su vida, pero ninguna explicación sobre su desaparición. 6. Ruinas en Centroamérica que muestran conocimiento hidráulico avanzado. En distintas regiones de Centroamérica, particularmente en zonas selváticas de Guatemala, Honduras y el sur de México, se han identificado complejos arqueológicos que evidencian un dominio técnico del agua poco común para su época. Estos sitios, en muchos casos alejados de grandes ríos o fuentes permanentes, muestran sistemas diseñados para recolectar, almacenar, canalizar y distribuir agua de forma controlada. Entre las estructuras documentadas se encuentran reservorios artificiales, canales subterráneos, drenajes de piedra y plataformas elevadas que parecen haber sido construidas para evitar la acumulación excesiva de humedad. Lo que resulta más llamativo es que algunos de estos sistemas no están asociados a centros urbanos conocidos o a civilizaciones ampliamente documentadas, lo que sugiere la existencia de grupos que desarrollaron soluciones hidráulicas complejas sin dejar otros registros visibles de su organización. En uno de estos sitios, ubicado en una región montañosa cubierta por vegetación densa, se descubrió una red de canales tallados en piedra que conectan varios depósitos escalonados. Estos depósitos, de diferentes tamaños, están dispuestos de manera que el agua fluye de uno a otro mediante un sistema de gravedad cuidadosamente calculado. Las paredes internas presentan un acabado pulido que reduce la filtración, y en algunos puntos se han encontrado compuertas rudimentarias que permitían regular el flujo.
A pesar de la precisión de este sistema, no se han hallado estructuras residenciales extensas en las inmediaciones, lo que plantea interrogantes sobre quiénes lo construyeron y con qué propósito exacto. Las dataciones realizadas en sedimentos acumulados dentro de los reservorios sitúan su uso entre los siglos VI y IX, un periodo que coincide parcialmente con el auge de la civilización maya en otras regiones. Sin embargo, la arquitectura de estos sistemas no corresponde directamente a los estilos conocidos de ciudades mayas como Tikal o Copán. Aunque los mayas desarrollaron técnicas hidráulicas en varios de sus centros urbanos, los sistemas encontrados en estos sitios presentan características únicas, como la integración de canales subterráneos y la ausencia de estructuras ceremoniales asociadas. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de grupos locales con conocimientos especializados que operaban de forma independiente o en paralelo a las grandes ciudades. En varios de estos complejos se han identificado capas de sedimento que indican un uso prolongado y mantenimiento constante. Sin embargo, en los niveles superiores, los canales aparecen obstruidos por acumulaciones de tierra y raíces, sin señales de limpieza posterior. Las compuertas, en algunos casos, se encuentran en posiciones abiertas o cerradas sin un patrón uniforme, lo que sugiere que el sistema dejó de operar de manera coordinada. No se han encontrado herramientas abandonadas ni restos humanos que indiquen un evento específico asociado al cese de actividad. Tampoco hay evidencia de destrucción estructural causada por fenómenos naturales como deslizamientos o inundaciones. Otro elemento relevante es la ubicación estratégica de estos sistemas en relación con el terreno. Algunos están situados en pendientes pronunciadas, donde la captación de agua de lluvia era esencial para sostener cualquier tipo de asentamiento. Otros se encuentran en zonas donde el acceso al agua superficial es limitado durante ciertas épocas del año. La construcción de estos sistemas habría requerido una planificación detallada, conocimiento del comportamiento del agua y una fuerza laboral organizada. Sin embargo, la falta de estructuras habitacionales extensas sugiere que no se trataba de ciudades permanentes en el sentido tradicional. En ciertos puntos, se han encontrado indicios de caminos que conectan estos sistemas con áreas más amplias, aunque muchos de estos senderos están parcialmente borrados por la vegetación. Estos caminos no presentan la misma monumentalidad que las calzadas mayas conocidas, pero su trazado recto y su conexión con los reservorios indican una función logística. A pesar de estos elementos, no se ha logrado establecer una red completa que explique la integración de todos los componentes en un sistema regional coherente. Las investigaciones también han revelado la presencia de minerales y sedimentos específicos en los depósitos, lo que sugiere que el agua almacenada pudo haber sido utilizada no solo para consumo, sino también para actividades productivas o rituales. Sin embargo, la ausencia de artefactos asociados limita la interpretación de estas funciones. En algunos casos, los reservorios contienen capas de sedimento que indican periodos de inactividad intercalados con fases de uso, lo que podría reflejar una ocupación estacional o intermitente. A medida que se amplían los estudios en estas regiones, se han identificado otros sistemas similares, aunque ninguno con exactamente las mismas características. Esta variabilidad sugiere que no existía un modelo único, sino adaptaciones locales a condiciones específicas. Sin embargo, todos comparten un elemento común: un conocimiento técnico del manejo del agua que no está acompañado por una presencia cultural claramente identificable en otros aspectos. El abandono de estos sistemas no presenta una transición evidente. No hay señales de deterioro progresivo ni de reemplazo por tecnologías más simples. Los canales y reservorios permanecen en su lugar, algunos aún funcionales en términos estructurales, pero sin evidencia de uso posterior. La vegetación ha invadido muchas de estas estructuras, integrándolas nuevamente al entorno natural. Las raíces atraviesan los canales y los depósitos se han llenado de tierra y hojas, ocultando su diseño original. La falta de registros escritos combinada con la ausencia de contextos arqueológicos más amplios ha dificultado la identificación de los grupos responsables de estas construcciones. No se han encontrado inscripciones, esculturas ni elementos simbólicos que permitan asociarlos con una cultura específica. Las ruinas permanecen como evidencia de una capacidad técnica desarrollada en un contexto que aún no ha sido completamente comprendido, detenida en un punto en el que el sistema dejó de operar sin dejar indicios claros de las razones que llevaron a su abandono. Estos 6 misterios muestran civilizaciones que alcanzaron un alto nivel de desarrollo, pero desaparecieron sin dejar respuestas claras. Sus estructuras permanecen,
Sus sistemas aún se estudian, y su silencio continúa planteando una misma incertidumbre que nunca ha sido resuelta.